Dejamos todo en México por un futuro en Miami y mi esposa me traicionó. Vendí mi taller, mi camioneta, mi casa, todo lo que había construido en 20 años. Lo hice por mi familia, por mis hijos, por ella. Y hoy, sentado solo en un parque de Miami, viendo mi vida romperse en pedazos, me pregunto, ¿en qué momento la perdí o nunca la tuve realmente? Todo empezó hace 2 años. La economía en Guadalajara nos ahogaba. Cada mes era una lucha. Un día, Araceli, mi esposa, me dijo, Fernando, nuestros hijos merecen más, allá podemos darles un futuro. Allá era Estados Unidos, el sueño, la promesa. Vendimos todo en 6 meses. Las despedidas fueron entre lágrimas y promesas. Yo estaba nervioso, pero confiaba. Teníamos ahorros, un plan y amor. ¿Qué podía salir mal? Llegamos a Miami con visa de turista y esperanza en la maleta. El primer golpe, el alquiler, carísimo. El segundo, el trabajo. Nadie quería contratar sin papeles. Empecé a trabajar en construcción, en negro, jornadas largas, espalda rota. Araceli consiguió limpiar casas. Los niños confundidos lloraban por sus abuelos, sus amigos. Las noches eran frías, aunque estuviéramos en Florida. Araceli empezó a alejarse. Ya no hablaba mucho. Yo llegaba cansado, solo quería dormir. Ella solo miraba el celular. Una madrugada desperté y no estaba en la cama. La encontré en la sala, enviando mensajes y sonriendo. ¿Con quién hablas a esta hora?, pregunté. Con una amiga. No empieces, me respondió cortante. No quise insistir. Confiaba en ella. O quería confiar. El cansancio me cegaba, las deudas crecían. Empecé a trabajar también los domingos. Ella empezó a salir más. Voy al súper, voy a ver a una amiga. Hasta que un día llegué temprano a casa y la vi, en la esquina, abrazada a otro hombre. El mundo se me cayó encima. Me quedé paralizado. No quería creer lo que veía en mis ojos. Araceli, la mujer con la que había compartido media vida, abrazando a otro hombre en plena calle, riéndose, mirándolo como hacía tiempo no me miraba a mí. Sentí un nudo en la garganta. Quise gritar, correr, preguntar por qué, pero mis piernas no respondieron. Me escondí detrás de un árbol, temblando, con el corazón en la boca. Ella se despidió de él con un beso en la mejilla, sonriendo como hacía tiempo no sonreía conmigo. Subió al auto y se fue. Yo me quedé ahí, solo, congelado. Esa noche llegué tarde a casa. No pude mirarla a los ojos. Ella hablaba de cualquier cosa, como si nada. Y yo tragando veneno en silencio. No dormí. Miraba el techo, preguntándome en qué momento la perdí. Al amanecer me levanté sin fuerzas y fui a trabajar. Las horas en la obra se hicieron eternas. La rabia y la tristeza me comían por dentro. Al volver, intenté hablar con ella. Araceli, tenemos que hablar, me miró incómoda. ¿Ahora qué? ¿Quién es él?, pregunté sin rodeos. Se quedó helada, bajó la mirada. No es lo que pensás. Entonces explícamelo. Lloró. Por primera vez en meses lloró de verdad. Me sentí sola, Fernando. Vos solo trabajás, estás cansado, ausente. Yo también me perdí. Las palabras me partieron en dos. ¿Y la solución era buscar a otro? No, no lo busqué. Solo pasó. Salí de la casa, caminé sin rumbo. El mundo se me venía abajo, había dejado todo por un sueño y ella me estaba destrozando. Esa noche no volví a casa. Dormí en el auto, solo, llorando como un niño. Y por primera vez me pregunté, ¿valió la pena? A la mañana siguiente llegué a casa con los ojos hinchados. Araceli me esperaba en la cocina, pálida, ojerosa. Fernando, susurró. Perdóname, no contesté. Me senté frente a ella. El silencio era un muro entre los dos. No sé cómo llegamos a esto, dijo, rompiendo a llorar. Solo quería sentirme viva de nuevo. Aquí me siento invisible. Las palabras dolían más que cualquier golpe. ¿Y yo?, le pregunté. ¿Crees que no me siento invisible? Trabajo como un burro para que no falte nada y llego a casa y solo encuentro silencio. Se tapó la cara con las manos. Yo no quise lastimarte, pero lo hiciste. La discusión terminó en llanto. Ambos sabíamos que algo se había roto. Pasaron los días. Dormíamos en la misma casa, pero éramos dos desconocidos. Yo salía temprano, volvía tarde. Ella evitaba mirarme a los ojos. Una noche encontré su celular sobre la mesa. Vibró. Un mensaje. ¿Lo hablaste con él? Te extraño. Sentí una punzada en el pecho. La confronté. ¿Seguís viéndolo? Lloró de nuevo. No puedo dejarlo. Él me escucha, me entiende. Me levanté y di un portazo. Salí a la calle, con el alma hecha trizas. Caminé por la ciudad, solo, sintiéndome el hombre más miserable del mundo. Pensé en mis hijos. Pensé en todo lo que había dejado atrás, en las promesas, en las noches sin dormir, todo por un futuro que ya no existía. Esa noche, parado frente al mar, entendí que había perdido mucho más que dinero, estabilidad o papeles. Había perdido a mi compañera y quizás me había perdido a mí mismo.
Los días siguientes fueron un infierno silencioso. En casa solo se escuchaban los pasos, los suspiros ahogados, el murmullo de la culpa. Araceli evitaba mirarme. Yo evitaba hablar. Solo nuestros hijos, inocentes, rompían el hielo con sus risas, pero hasta esas risas sonaban lejanas. Una tarde llegué antes de lo habitual. Escuché su voz al teléfono, en la habitación. No puedo hablar ahora. Él está en casa. El corazón me latía en los oídos. Entré sin tocar. Ella se quedó helada. ¿Todavía lo ves?, pregunté, con la voz temblorosa. Bajó la mirada. No hacía falta respuesta. ¿Qué te dio él que yo no pude darte?, susurré. Se echó a llorar. Atención, palabras, tiempo. Las lágrimas me brotaron sin control. ¿Y todo lo que hice, todo lo que sacrificamos? Lo sé. Y me odio por esto. Pero ya no sé cómo volver a sentir algo contigo. Las palabras me apuñalaron. Salí de la casa. Me senté en el auto. Grité. Golpeé el volante hasta quedarme sin fuerzas. Esa noche dormí en la obra, sobre un banco con el alma rota. Al amanecer recibí un mensaje suyo. No quiero que los niños sufran. Por favor, hablemos. Volví a casa. Nos sentamos frente a frente. ¿Querés que luchemos por esto?, le pregunté. Se quedó en silencio. No lo sé, dijo finalmente. No quiero seguir hiriéndote, pero tampoco quiero seguir mintiéndote. La miré. La mujer que había amado ya no estaba. Solo quedaba un reflejo de lo que habíamos sido. Esa noche, mientras nuestros hijos dormían, sentí que la familia que tanto había protegido se me deshacía entre los dedos. El día siguiente fue uno de los más duros de mi vida. Desperté en un hogar que ya no sentía mío. Araceli me evitaba, los niños preguntaban por qué papá y mamá ya no reían juntos. Me fui a trabajar sin desayunar. En la obra, levantando bloques bajo el sol implacable, solo podía pensar en ella y en él. Al volver a casa la encontré arreglándose frente al espejo. ¿Vas a verlo?, pregunté, sin rodeos. Se quedó paralizada. Sí, susurró. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y los niños? ¿Y nosotros? No sé, Fernando. No sé nada. Estoy confundida. Tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Me quedé solo en la sala, mirando las paredes vacías. Mi hijo menor se acercó y me abrazó. Papá, ¿vos estás triste? No pude responderle, solo lo abracé fuerte. Esa noche ella no volvió. Los niños preguntaron. Mamá tuvo que salir, mentí. Me acosté solo, con un vacío en el pecho que dolía más que cualquier golpe. A las 5 de la mañana escuché la puerta. Ella entró en puntas de pie creyendo que dormía, pero yo estaba despierto. ¿Dormiste afuera?, pregunté, sin mirarla. No respondió. ¿Vale la pena destruir una familia por un rato de compañía?, rompió en llanto. No me pidas que te lo explique. Solo no sé cómo parar esto. Entonces no pares, le dije, pero hácelo lejos de mí. Me levanté, agarré una mochila y salí. Esa madrugada, sentado en la playa, vi salir el sol y entendí que quizás había llegado la hora de soltar. Pero soltar duele más que aguantar. Volví a casa al amanecer. El silencio era pesado, frío, definitivo. Araceli estaba en la cocina con los ojos hinchados. ¿Dónde dormiste?, susurró. Donde pude. Donde no doliera tanto, le respondí sin mirarla. Los niños bajaron a desayunar, ajenos a la tormenta. Sonreían, charlaban de la escuela, y yo solo pensaba en cuánto los estábamos dañando. Al despedirlos para ir al colegio, Araceli me miró. Fernando, no quiero que esto termine así. ¿Así como? ¿Con traiciones, mentiras y silencios?, le dije, cansado. Perdóname, susurró con lágrimas en los ojos. Perdonarte no es el problema, le respondí. El problema es que ya no sé si puedo volver a confiar. Se tapó el rostro, la vi quebrarse. Pasaron los días. Nos convertimos en dos fantasmas bajo el mismo techo. Hablábamos lo justo por los niños. Fingíamos normalidad que cada vez pesaba más. Una tarde ella me dejó una carta sobre la mesa. Me voy unos días. Necesito pensar. No es por él, es por mí. No sé quién soy, no sé qué quiero, perdón. Me quedé solo con la carta en la mano y el corazón roto. Esa noche, mientras preparaba la cena para los niños, mi hijo mayor me miró serio. «¿Papá? ¿Mamá te dejó?» No pude mentirle. Se fue a pensar, hijo. «Ojalá vuelva», me dijo, con lágrimas contenidas, y yo solo pude abrazarlo, porque esa noche entendí que aunque yo estaba destrozado, ellos sufrían aún más, y la pregunta seguía golpeando en mi mente: luchar por algo que ya no existe o aprender a soltar. Los días sin Araceli fueron una mezcla de alivio y vacío. La casa estaba en silencio, pero al menos no había tensión. Me dediqué a los niños, intentando que su rutina siguiera normal. Por las noches, después de acostarlos, me sentaba solo en la sala, mirando fotos viejas, sonrisas que ya no existían, promesas que habíamos roto. Una tarde, recibí un mensaje suyo. «Estoy bien, necesito más tiempo».
No respondí. ¿Qué podía decir? Pasaron 2 semanas. Los niños empezaron a preguntar cada vez con más insistencia. Papá, ¿mamá va a volver? No lo sé, hijos, pero pase lo que pase, yo siempre voy a estar con ustedes. Un sábado por la mañana, Araceli apareció en la puerta, pálida, con el rostro cansado. ¿Podemos hablar?, me dijo en voz baja. Fuimos al parque, lejos de los niños. Se sentó en un banco y respiró hondo. Fernando, no quiero seguir haciéndote daño. No quiero seguir mintiéndome a mí misma. Mi corazón latía fuerte. ¿Sep, te vas?, pregunté, aunque ya lo sabía. Asintió con lágrimas en los ojos. Me voy, pero no por él. Me voy porque me perdí y no quiero arrastrarte conmigo. La miré largo rato. ¿Alguna vez me amaste de verdad, Araceli? Sí, pero hace tiempo que dejamos de ser nosotros. Nos abrazamos, llorando los dos. Esa tarde regresé a casa solo. Les expliqué a los niños que mamá se había ido. Mi hijo mayor bajó la cabeza y dijo, «Papá, vamos a estar bien». Y en ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. El sueño por el que había dejado todo se había convertido en cenizas. Solo quedábamos nosotros tres, tratando de reconstruirnos entre los pedazos. Los primeros días sin Araceli fueron los más duros. La casa se sentía vacía, aunque los niños intentaban llenar el silencio con risas forzadas. Por las noches, cuando todo quedaba en calma, el peso de la soledad me aplastaba. Me concentré en el trabajo, en los deberes de los chicos, en cualquier cosa que me mantuviera ocupado y lejos de pensar demasiado. Pero cada rincón de la casa me recordaba a ella. Un día mi hijo mayor me preguntó, «¿Vos estás bien, papá?». Mentí. Sí, hijo, lo importante es que estemos juntos, pero por dentro me sentía vacío. Comencé a notar cambios en los niños. El mayor se volvió más callado, más maduro. El menor buscaba abrazos a cada momento. Estaban intentando entender lo que ni yo podía explicarles. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré un sobre bajo la puerta. Era de Araceli. Gracias por cuidarlos, por ser fuerte donde yo no pude. No sé si algún día podré perdonarme, pero confío en vos. Cuídalos. Y cuídate. Algún día tal vez podamos hablar sin dolor. Leí esas líneas una y otra vez con el pecho apretado. Esa noche, sentado solo en la cocina, comprendí que la vida no siempre premia el sacrificio. A veces solo te enseña a resistir. Mis hijos se convirtieron en mi motor. Sus sonrisas, aunque frágiles, me empujaban a seguir. Y aunque cada día dolía, entendí que la vida seguía, que había que reconstruirse, que tal vez el sueño había muerto, pero el amor por ellos seguía más vivo que nunca. Pasaron los meses. La herida seguía abierta, pero el tiempo empezó a cicatrizar lentamente. Los niños se adaptaron a la nueva rutina y yo, poco a poco, aprendí a ser papá y mamá al mismo tiempo. Las noches seguían siendo difíciles. A veces despertaba esperando verla a mi lado y recordaba que ya no estaba, pero ya no dolía igual. Ahora dolía distinto, como una cicatriz que tira, pero no sangra. Un día, mi hijo mayor llegó del colegio con un papel en la mano. «Papá, me eligieron para hablar en el acto de fin de año. Quiero que vengas», lo abracé fuerte. «Claro que voy a estar ahí, hijo. Siempre». El día del acto me senté en la primera fila. Lo vi subir al escenario nervioso, pero decidido. «Quiero dedicar estas palabras a mi papá», dijo, «porque a veces la vida no es como soñamos, pero él nos enseñó que siempre se puede seguir adelante». Las lágrimas me llenaron los ojos. Aplaudí como nunca. Al volver a casa me miró y me dijo, «Gracias por no soltarnos, papá. Gracias a vos, hijo, por enseñarme a ser fuerte». Esa noche, mientras los chicos dormían, miré al cielo desde el balcón. La vida nos había golpeado duro. Había dejado todo por un sueño que se rompió. Perdí a mi compañera, pero encontré una nueva razón para seguir. Mis hijos. Y aunque aún me preguntaba si valió la pena, entendí que la respuesta no importaba. Lo que importaba era no rendirse. Seguir. Por ellos. Por mí. Por lo que aún quedaba por construir. Pasó un año desde que Araceli se fue. No volvió, no llamó, no preguntó. Al principio dolía, después solo quedó el silencio. Yo seguí adelante. Mis hijos crecieron, se hicieron fuertes. El mayor consiguió su primer trabajo de medio tiempo. El menor empezó a destacarse en la escuela. Una tarde estábamos cenando y mi hijo mayor me miró serio. «Papá, si mamá vuelve algún día, ¿vos la perdonarías?». Me quedé en silencio. La respuesta me quemaba por dentro. «No lo sé, hijo. Perdono, pero no olvido. Y algunas heridas sanan, pero dejan marcas». Él asintió como entendiendo más de lo que yo creía. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado. Era de Araceli. «Quiero verlos. Quiero hablar. No pido volver, solo entender si todavía tengo un lugar en sus vidas».
Pasé la noche sin dormir, dándole vueltas. Al final decidí que mis hijos tenían derecho a verla. Nos encontramos en un parque. Ella llegó con el rostro cansado y la mirada baja. Los niños la abrazaron, pero con distancia. Hablamos poco. Ella pidió perdón una vez más. Al despedirnos me miró a los ojos. ¿Vos me odias? No dije. Pero ya no te amo. Volvimos a casa. En el auto, mi hijo menor me tomó la mano. Papá, sos suficiente para nosotros. Y ahí lo supe. No había fracaso. Solo una vida diferente a la que soñé. Una vida que, a pesar del dolor, seguía teniendo sentido. Porque ellos eran mi casa, mi sueño, mi futuro. A veces uno deja todo por un sueño, creyendo que el amor y el sacrificio serán suficientes. Pero la vida enseña que no siempre alcanzan. Fernando lo perdió todo, su país, su paz, su compañera. Pero encontró algo más fuerte, la certeza de que, aunque la vida rompa, uno siempre puede reconstruirse. El verdadero hogar no es un lugar ni una persona, es la fuerza de seguir adelante por quienes más importan. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like, comenta y suscríbete a Historias Rotas. Quiero saber tu opinión. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Fernando? ¿Valió la pena?